Egner Recalde fue designado como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en este primer día de instalación del Legislativo, en el retorno después de la muerte cruzada. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y estamos ya en contacto con Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre este pacto, estos acuerdos que han sido ya consolidados hoy en este primer día de instalación del Legislativo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, mi estimado Fausto. Un saludo cordial a todos los que integran este prestigioso medio y un saludo fuerte y a todo el pueblo ecuatoriano. Se consolida y como ya se ha dado lectura a lo ocurrido durante este día en la Asamblea Nacional, se consolida este acuerdo, se consolida el pacto Social Cristianos, ADN y Revolución Ciudadana. ¿Lo vemos a usted también cada vez más cerca de la Revolución Ciudadana? Soy ADN, mi estimado. Que lo vemos cerca, no dije que sea de la Revolución Ciudadana, que lo vemos más cerca nada más. Bueno, en primer lugar quiero decirles de que si bien es cierto, nosotros llegamos con una camiseta partidista, una organización social, organización política, con sus colores, sus principios ideológicos, pero en el momento de ser electos, de recibir el respaldo ciudadano, nos convertimos en servidores públicos y es así que nosotros debemos trabajar de una manera mancomunada, alejando a un lado los intereses de grupo de poder económico, político. Entonces aquí este acuerdo que se ha llevado va en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahora, lo que se lee es precisamente que están en juego los intereses políticos también, tanto de ADN respecto de la anunciada gobernabilidad, o al menos la pretendida gobernabilidad con el legislativo de la Revolución Ciudadana, que tiene también algunas de sus prioridades. Una de ellas ya han mencionado, el retomar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Los socialcristianos también tienen lo suyo. Esto, un poco la lectura va por ahí. Bueno, los acuerdos nosotros van más allá. Nosotros tenemos un solo objetivo: cumplir con el plan de gobierno. Todos, el pueblo ecuatoriano lo que necesita es de que se garantice la seguridad, que se fomente fuentes de trabajo, que se tenga la oportunidad de tener acceso a la salud, que nuestros jóvenes tengan ese acceso a la educación superior. Y entonces es el momento de estar unidos, todo el pueblo ecuatoriano, y quien más que nunca las organizaciones políticas o movimientos sociales, que debemos de desprendernos de cualquier tipo de interés personal o de grupo. Aquí debemos trabajar por el interés del pueblo ecuatoriano. Es la única oportunidad, la última oportunidad que tenemos para trabajar en este sentido, para fortalecer y garantizar la seguridad de todo el pueblo ecuatoriano. Entendemos que ese puede ser un propósito o varios de los propósitos desde el gobierno, pero ustedes como ADN están conscientes que también desde el correísmo o desde los socialcristianos podrían tener otro tipo de prioridades, si bien apoyar a ciertos proyectos o intenciones del gobierno en cuanto a mejoras en el tema de empleo, por ejemplo, la reforma laboral, las reformas tributarias que ha anunciado, ha dicho ya el presidente electo Daniel Noboa que que enviará a la Asamblea Nacional, pero ustedes están conscientes que esto, al menos en política, este tipo de acuerdos o pactos no son a cambio de nada. Bueno, nuestro presidente de la República ha manifestado claramente que nosotros aceptamos que se sumen a este proyecto político sin condicionamiento alguno. Tendrán sus intereses, pero nosotros también tenemos nuestros intereses y tenemos líneas rojas que no podemos. Entre esas está la no impunidad y no la injerencia a la justicia. La lectura de ustedes que podría haber un interés de meter la mano a la justicia por parte de algunas bancadas dentro del legislativo. Bueno, eso
es público, notorio, que siempre de una manera subjetiva lo han manifestado ciertos sectores. Y entonces, ¿cuáles sectores, por ejemplo? Siempre los sectores sociales y medios telemáticos que lo han manifestado sin tener sustento. Entonces nosotros, de una manera preventiva, lo hemos establecido esas líneas rojas. Asambleísta, usted en 2021, noviembre del 2021, dentro de la Asamblea prácticamente lo salvaron. Se anunciaba unos días antes de esa fecha del 30 de noviembre, finales de noviembre del 2021, que usted estaba prácticamente con un pie afuera por un problema, por una denuncia de supuesto cobro de diezmos. La denuncia vino de una coidaria suya de su propio partido, para entonces Izquierda Democrática, pero lo salvó el correísmo. ¿Esto no lo ha comprometido a acercarse esta vez? De ninguna manera, no hay ningún tipo de compromiso, más bien se hizo justicia, y hay que tomar en cuenta que no solo fue el correísmo que votó, se abstuvo en votar, fueron más de 64 asambleístas que se abstuvieron y no se dio a las malas pretensiones de persecución política de los falsos líderes históricos de Izquierda Democrática. Pero desde su propio partido, para entonces Izquierda Democrática, ¿cuál era el interés de perseguirlo a usted, sino denunciar algo que aparentemente, según Johanna Moreira, para entonces estaba mal, el pedir colaboraciones a los miembros de su despacho, incluso pedirles colaboraciones para, había dicho ella, chanchos solidarios y ese tipo de cosas? Es totalmente falso. Ellos manipularon ciertos documentos, grabaciones, y más aún en la fiscalía no han podido demostrar. El interés de ellos era quitarme del medio para que yo no llegue a la dirección provincial de Izquierda Democrática, en la cual ellos estaban conscientes que yo tenía el respaldo de las bases. Es así que yo tuve la mayor votación de todos los asambleístas de Izquierda Democrática. Obtuve más de 121,000 votos en esas elecciones. Fui el que ganó al correísmo en el sector sur, en Distrito Sur. Y es más, ellos no han podido demostrar, no había ningún tipo de documentos, se han autodestruido con el interés de que Egner Recalde no siga como jefe de bancada de la Izquierda Democrática. Yo fui y tenía el respaldo de la mayoría de asambleístas del bloque de Izquierda Democrática. Y ahora, más, en una sesión, Marlon Cadena, la ex asambleísta Marlon Cadena, lo manifestó públicamente en una sesión de pleno, que eso era, se habían cometido una injusticia con las personas. Y muchos asambleístas fueron fieles testigos que el señor Jaramillo me pidió disculpas porque se había equivocado. Con ese antecedente de lo ocurrido en 2021, con lo que ocurre hoy por hoy ya en la Asamblea Nacional, con esta confirmación de los acuerdos, de los pactos, hay quienes han dicho que usted es una persona, y ahora con la segunda vicepresidencia en la Asamblea Nacional, que usted es una suerte de asambleísta funcional al correísmo. Bueno, yo soy funcional para el pueblo ecuatoriano y yo he recibido el respaldo del pueblo ecuatoriano. Aquí uno, en lo personal, soy un servidor público, en lo personal he servido en territorio a los grupos más vulnerables de nuestro país. Mi trabajo es en territorio. Siempre desde muchacho he estado en el servicio. Es por eso que el presidente electo, Daniel Noboa, me invitó a ser parte de ADN de este proyecto político, a ser parte de su lista. Ahora bien, hay una lista de juicios políticos, algunos anuncios inclusive, y uno de los temas que se había planteado, aun cuando han marcado un silencio en estas últimas semanas tras un cruce de palabras entre el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y Henry Kronfle. Para entonces, no obstante, se consolidó este acuerdo, pero por ejemplo se hablaba de un juicio político a la fiscal general del Estado. ¿Cuál es la posición de ADN para estos casos? Si bien hemos escuchado a Daniel Noboa hablar en términos generales sobre el no aporte a la impunidad, no apoyar a la impunidad, como se ha dicho, más o menos la lectura va por ese lado, pero ¿cuál es la posición respecto de juicios políticos al presidente Guillermo Lasso, a la fiscal general del Estado, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, algo que también puede venirse?
Bueno, nuestro presidente ha sido claro, que no vamos a apoyar el juicio político a la fiscal. En los otros temas se está analizando. Hay que tomar en cuenta que aquí el pueblo ecuatoriano no come de los juicios políticos. Aquí nuestra obligación de fiscalizar, de que hayan actuado bien, de acuerdo a sus funciones, y si que ha habido una malversación de fondos, lo haremos a través de una fiscalización, no con una persecución política. Hay que tomar en cuenta que tenemos poco tiempo para estar en este tipo de confrontaciones. Aquí debemos legislar, sustentar o sentar las bases que van a servir para estructurar el Estado con una reforma estructural total, para que el nuevo gobierno en el 2025 pueda desarrollar sus actividades, pueda hacer una buena gestión de una manera clara, transparente. Y eso es nuestro objetivo, trabajar y de acuerdo al plan de gobierno de Daniel Noboa. Tomando en cuenta que la Asamblea está integrada por asambleístas en un buen número que fueron parte de la Asamblea anterior, ¿no temen ustedes como ADN que este pacto, este acuerdo dure muy poco? No tenemos ningún temor, porque lo hemos demostrado, se ha demostrado que a base del diálogo se puede llegar a consensos. No podremos tener los 90 o los 100 votos como lo tenemos actualmente, pero siempre vamos a trabajar en pro país. Ese es el objetivo. ¿Y no les puede pasar lo que le ocurrió a Guillermo Lasso a las pocas semanas? Estoy seguro de que a través del liderazgo de Daniel Noboa vamos a mantener este acuerdo y vamos a seguir trabajando. Así que nosotros estamos firmes con esa convicción de que vamos a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, y todos los que estamos en la Asamblea Nacional estamos convencidos de que nosotros debemos trabajar por la seguridad, por el trabajo, por la salud, por generar fuentes o espacios de estudios para los jóvenes que no han podido ingresar a instituciones educativas superiores. La reforma tributaria anunciada, en algunos términos ya se anunció parte de lo que podría incluir esta reforma tributaria. ¿Será entonces ya una prioridad? ¿Cuáles serán los primeros temas? Hablamos ya de la siguiente semana que serán puestos a debate. Bueno, primero lo estamos puliendo, lo estamos analizando, y el presidente lo está trabajando con su equipo, y después de eso nos va a poner en conocimiento a nosotros y vamos a trabajar. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estamos nosotros igual pendientes de lo que ocurra. Hay expectativa también por la sesión del próximo domingo con las nuevas designaciones y también las autoridades de las comisiones legislativas. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Gracias también. Ha sido Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre este pacto que se ha consolidado ya en el legislativo entre el correísmo, socialcristianos y el oficialismo, que se mantiene. No hay, al menos según ha dicho Recalde, una posibilidad de que esto sea en el muy corto plazo. Hay quienes advierten, sin embargo, que el pacto podría romperse durante las primeras semanas, tomando en cuenta algunas de las prioridades de otros sectores políticos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.